Carilla B, primer renglón de los anchos en los 2 puntos. La Gemara continúa analizando en relación a lo que vimos anteriormente, por qué se había destruido el Mishkan en Shiloh en la época de Elías Cohen. Ahora la Gemara pasa a analizar por qué se destruyó el primer Betamikdash. Mikdash Rishon Bnei Maharab, el primer Betamikdash, a causa y a raíz de qué faltas es que se destruyó. La Gemara nos dice había 3 faltas y pecados básicamente que caracterizaron la destrucción del primer Betamikdash. Avodat Zarah, Begilui Arayot Ushfichut Damim, idolatría, promiscuidad y derramamiento de sangre. Avodat Zarah, la Gemara trae pruebas para cada una de estas faltas que había en aquel momento. Idolatría, el pasuk dice que Katzar Hamasa Mehistareya, y el pasuk continúa allí diciendo que Hitkanes, Tzara que Hitkanes. Traducción literal, que Katzar Hamasa Mehistareya sería porque quedó pequeña la sábana para poder extenderse sobre ella. Esa sería la traducción literal del pasuk, que en rigor a lo que estaba pasando en aquel momento estaría indicando que Eretz Israel iba a quedar pequeña para la cantidad de enemigos que iban a entrar Barmenam a destruirla. Sin embargo, la Gemara pregunta por qué utilizó específicamente este tipo de comparación. ¿Qué quiso transmitirnos el Naví cuando nos dijo este ejemplo? Amar Bionatan, Katzar Matzaze Mehistarer Alav Shener Re'im Ke'ehad. El pasuk nos dice, está utilizando una palabra compuesta, Mehistareya. La palabra Mehistareya, que sería de extenderse, es una palabra compuesta. Mehistarer, de gobernar. Alav Shener Re'im, que gobiernen 2 compañeros conjuntamente. ¿A qué está haciendo referencia? Esto está haciendo referencia en que Boreolam Kaviahol estaba diciendo y reprochando al pueblo de Israel. No es posible que 2 estén gobernando conjuntamente. Y esto se refiere a la época en la que el rey Menashe había colocado una idolatría en el mismo Betamikdash. Kaviahol, como si fuese, está Boreolam y está también la fuerza idólatra. Los 2 conjuntamente en el mismo lugar. Sobre esto es que el Naví estaba reprochando e indicando, no es posible las 2 cosas, decidan lo que quieren. ¿Siguen a Boreolam o siguen a la idolatría? Veamos, así continúa el pasuk. Cuando el Bionatan llegaba hasta este pasuk, en su estudio y repaso de los Nevi'im, comenzaba a llorar. Amar, él decía, Kones Karned Mehayam, sobre quien está escrito que Kaviahol Boreolam reúne las aguas de los océanos como si fuese en una cantimplora. Es decir, que tiene Kaviahol la posibilidad y el poder y la fuerza de reunir y congregar las aguas y sostenerlas por sí mismas. Nacido Maseja Zara. Ahora, la idolatría es como que Hasbe Shalom le compite y le hace lucha frente a él. Que es lo que pasó, que estábamos diciendo anteriormente, que estaba colocado en el Betamikdash con Boreolam conjuntamente. Es decir, que es una expresión de muchísimo desprecio y rebajante para Akadosh Baruj Hu, el que esté a la par y se lo llegue a comparar. Hasbe Shalom, sí, algo que no es insólito en nuestras mentes pensar algo así, pero el pasuk estaría hablando Kaviahol figurativamente como si fuese de esa manera, y por eso el Bionatan le causaba a él tanto dolor que se ponía a llorar. Entonces vemos claramente que la idolatría era algo que estaba tremendamente ya arraigada y difundida dentro de los Yehudim de aquella época. Gilui Arayot, promiscuidad, dictiv. Vayomer Hashem, Yan, ki gabuhu benot Sion. A raíz
de que se enaltecieron las chicas de Sion. Y caminaban con los cuellos extendidos. Sakerot einaim. Y de alguna manera embriagando los ojos. Halok betafof terachna uberagleente akasna. Caminando y golpeando sus pies y caminando en su andar y golpeando sus pies. Yan, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se enaltecieron las niñas, las hijas de Sion? Solían caminar una muchacha alta y esbelta al lado de una más pequeña. De esa manera se destacaba aún más la altura que ella tenía y obviamente llamaba la atención y atraía las miradas de los muchachos. ¿Y qué se refiere a lo que Pasuk sigue diciendo? Caminaban con los cuellos en alto, extendidos. Caminaban además erguida, una postura que de por sí ya llama la atención. Entonces, por un lado, las altas y esbeltas caminaban al lado de las más pequeñas para destacarse. La manera de caminar era con el cuerpo bien erguido y llamativo. Sakerot einaim, y como dijimos, embriagando los ojos. De Bumarian Kuhla Enehem, serían pintarse los ojos para resaltarnos aún más también. Haloch betafof telachna, lo que dice que iban golpeándose en su andar. Sheyume alejot akev betzad guddal, caminaban posicionando el talón del pie delantero al lado del pulgar del pie trasero. Pasos pequeños, caminando lentamente para también en su andar llamar la atención y posibilitar mayor tiempo de poder ser vistas. Uberagdemti akasna, ¿y qué es lo que dice que con sus piernas golpeaban y de alguna manera ensañaban? Amar Bishak, Sheayu Meviot Morba Farsimón. Nos está enseñando que ellas traían distintos tipos de perfumes. Y los colocaban dentro de sus calzados. Y caminaban por los mercados de Jerusalén, así agrega el Bach. Y cuando se encontraban y llegaban a donde se encontraban los jóvenes de Israel, Boatot, pateaban el piso con fuerza con sus calzados, Matizot alehen, y hacían salpicar del perfume de estas siervas que se encontraban dentro de sus calzados, Magnesim bahem, y este hará que eres de Ajna. Y de esa manera introducían y despertaban el Yetzerará, el mal instinto en los jóvenes, como el veneno de una víbora. La palabra Ajna, que quiere decir en arameo víbora, es de la palabra Teakasna, que figura en el Pasuk. Está indicando que ellas con sus pies introducían veneno como víboras dentro de los jóvenes. Y aquí nos enseña el método que ellas utilizaban para hacerlo. Cosa que, entonces, claramente, esta conducta de promiscuidad que tenían aquellas mujeres fue también un causante de la destrucción del primer Bet HaMikdash. Y por último, Shefihut Damim, derramamiento de sangre. Dichtiv, Pigam Dam Naki, Shafach Menashe Harbe Meod. Pasuk dice también muchísima sangre limpia de gente inocente derramó el rey Menashe. Ad Asher Mille et Yerushalayim Pelafe, hasta que llenó Yerushalayim desde un extremo hacia el otro, con la sangre de gente inocente. Y aquí nosotros tenemos que saltear y vamos a bajar 13 renglones hasta donde está la letra G entre paréntesis y continuamos de ahí y luego vamos a complementar. Ese es el orden correcto. Y nos dice,
Ella, Shetalu Bithanam Be'akadosh Baruj Hu. Si bien ellos eran reshaim, eran malvados, como estamos nosotros ahora demostrando y trayendo pruebas de los pesukim, de todas maneras, ellos pendían su confianza en Boreolam, que no iba a permitir la destrucción del Bet HaMikdash. Apoyaban su confianza en Boreolam. Y esto se refiere en aquella época del primer Bet HaMikdash, que está escrito sobre ellos. Sus dirigentes, en base al soborno que les pagaban, eran la manera de ajusticiar a las personas. Es decir, que el juicio y la rectitud carecían. Los que tenían que impartir las enseñanzas, que eran los Kohanim, eran base también a lo que les pagaban. Y los profetas, que eran profetas falsos, también en base al poder monetario de quien les consultaba, era entonces lo que le profetizaban, lo que indica que era toda una corrupción, tanto al momento de juzgar, como al momento de enseñar, como al momento de profetizar. Y sin embargo, el pasuk termina diciendo, y terminaban diciendo, sobre Boreolam nos apoyamos. Boreolam está dentro de nosotros, no nos va a pasar nada malo. Esto les daba el lugar a comportarse de esta manera, y se refiere al Bet HaMikdash que tenían con ellos. La presencia de la Shekhinah está con nosotros en el Bet HaMikdash. Boreolam no va a permitir que los Goim puedan venir, entrar aquí y destruir su templo. Es una profanación del nombre de Él. Él no lo va a permitir. Entonces, seguían con su mala conducta, confiados en que Boreolam no iba a permitir la destrucción de Bet HaMikdash. ¿Te fijas? Y por lo tanto, Boreolam trajo sobre ellos 3 decretos que frente a las 3 faltas que ellos estaban cometiendo en aquel momento. Como continúa el pasuk diciendo, la gente, vigla la gente. Por lo tanto, a causa de ustedes, Sion Sadete Haresh, Sion, que es la zona de alrededor de Bet HaMikdash, será arada. Jerusalén y toda la ciudad de Jerusalén quedará con montículos de escombros, porque será destruida por completo. Y el Har, la montaña, el monte del Bet HaMikdash, quedará como un bosque de tantos arbustos y yuyos que van a crecer ahí por la destrucción que van a generar ahí los enemigos. Pregunta, y aquí vuelve la Gemara, ¿sí? Debemos volver ahora hacia arriba en la Gemara, donde estaba la Dalet. Amal, Mikdash Sheni. Pero en el segundo Bet HaMikdash, Shayu Oskim Bat Torah, que ellos se dedicaban al estudio de la Torah. Shayu Oskim Bat Torah, Bamisot y Gemilut Hasadim. Se dedicaban al estudio de la Torah, cumplimiento de las mitzvot y también a actos de beneficencia. Mi penema haram, porque él se destruyó. Mi perecha está sin adhinam. Había odio infundado, sin motivo. No había un por qué odiar y pelearse con su compañero, pero eso es lo que pasaba. Y por eso se destruyó el segundo Bet HaMikdash de la Medjá. Y esto nos está enseñando un concepto terriblemente fuerte y catastrófico para el pueblo de Israel. Sheshekula sinat hinam keneged shalosh averot avodat zara giluy arayot ushfichut damim, que tiene el mismo peso. El odio entre un hermano y otro tiene el mismo peso equivalente al de las 3 faltas tan terribles que estamos nombrando: idolatría, promiscuidad y asesinato.
los tres juntos están a la par de una sola, que es Sinat Hainam, el odio infundado entre uno y otro. Y ahora volvemos en donde estábamos en el último renglón de estos intermedios. O en Mikdash Rishon, ¿no había Sinat Hainam? ¿Y acaso en el primer Betamikdash no había también odio infundado? ¿Por qué esto es algo que destacaron que fue la falta que hubo en el segundo Betamikdash? También en el primer Betamikdash encontramos ese inconveniente. Y de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es un motivo suficientemente válido para provocar la destrucción del Betamikdash. ¿Por qué entonces no fue ese motivo para la destrucción del primero? Vean que tip, ya está escrito en el Pasuk. Megure el Hereb Hayu et Ammi. La gen Sefok el Yerech. Pasuk dice, los que vivían de alguna manera de la espada estaban con mi pueblo y por lo tanto golpearán sus palmas con sus piernas. La Mar Birazar, dijo el Birazar, aquí está haciendo referencia a este pasuk. Esto hace referencia a aquellas personas que no tenían ningún problema de sentarse a comer alrededor de una misma mesa, en conjunto y amistad uno con el otro. Y sin embargo, se acuchillan unos a los otros con el filo que tienen en sus bocas, en sus lenguas, para ser más preciso en la traducción. Esto es lo que pasó, dice Megure el Hereb, los que viven conjuntamente con la espada, que quiere decir hablando mal uno del otro. Externamente se muestran amigos, comparten la misma mesa, la misma cena. Por atrás, pobres de los que hablaban de ellos. Dice Amará, existía eso, pero ahí Benezie Israel Abay. Eso se daba en los dirigentes. Los dirigentes son los que estaban en pelea y discordia entre ellos y quizás no se hablaban o se enojaban y hablaban mal de ellos por detrás, pero no el pueblo. El pueblo en el primer Betamikdash se mantenía unido y con fraternidad. Dichtiv Ze'ak vehelel ben Adam ki hi hayeta be'ammi. Como está escrito en el pasuk, grita y lamenta Ben Adam, que a mí, porque esto es lo que pasó con mi pueblo. Betania, y estudiamos en la verdad que interpretó. ¿Qué es esto? Ze'ak vehelel Ben Adam. Yahol, es posible que se refiera y quiera decirnos la col, por cualquier persona van a tener que lamentarse y alzar sus voces. Tamuro mal y mejor Israel. Esto que pasó dijo, ella es un problema por los Nesim, por los príncipes y dirigentes del pueblo de Israel. Ahí estaba concentrado el problema, no en el pueblo. Por lo tanto, no era motivo para la destrucción del primer Betamikdash. Esta falta que era cometida solamente por los dirigentes y el pueblo estaba en línea como corresponde. El Biohanan del Birazar de Amre Talbayo y el Biohanan del Birazar, ambos coincidieron y dijeron lo siguiente: Rishonim Shenitgala Abonam, Nitgala Kisam. Los primeros, que la falta que ellos cometían era abierta, eran transparentes, idolatraban, asesinaban, eran promiscuos, pero todo eso era notorio y visible, no se escondían para realizar las faltas. No eran, como se dice, doble cara. No mostraban dos aspectos distintos en la conducta de ellos. Eran empíricos. Y por lo tanto, Nitgala Kisam, también Boreolam reveló y fue sincero que viajó con ellos, revelándoles que en 70 años iban a volver. A Haronim no Nitgala Abraham, pero en cambio los últimos, la destrucción seguramente del Mikdash, que no era revelada la falta. Como dijo,
podríamos verlos a todos sentados comiendo conjuntamente sin inconveniente, pero por dentro, hoy los sentimientos que tenían sobre su compañero. Y después Eva ya hablaba sobre su compañero, pero entonces no se veía la discordia, la separación, no era notoria y visible, era de sentimientos. Entonces, si no revelaron sus faltas, tampoco se reveló el tiempo de la destrucción. No se reveló cuál es el fin del momento y el tiempo de diáspora y cuándo se va a construir el nuevo Bet HaMikdash. Amar Biohanan, dijo el Biohanan, Tobatzi Pornam, Shel Rishonim, Mikereso Shel Ahronim. Es preferible entonces la pezuña de los primeros y no el vientre de los últimos. El vientre es la parte más blanda y sensible del animal. La pezuña sería el extremo opuesto, lo más duro y rígido. Y aquí nos está diciendo, si bien de la pezuña no tenemos lo que hacer, es preferible la pezuña de los primeros, es decir, aquellas personas difíciles de comprender, aquellas que tienen dificultad para el estudio, que son comparadas como las pezuñas, son la parte dura, que les cuesta asimilar. Esos son mejores que el vientre del animal, a pesar de que el vientre es la parte más blanda y apta para consumir. La pezuña, en otras palabras, sería la pezuña es más sabrosa y apetitosa y digna de comer, más que la zona del vientre del animal. Y esto está haciendo referencia a que la Torá que tenían esas primeras generaciones en la época del Bet HaMikdash primero es mucho mayor que la segunda Bet HaMikdash. Vale, Resh Lakish, dijo Resh Lakish Shadraba, a la inversa, Ahronim Adife, Afaigav de Ika Shirgut Mahuyot. En el segundo Bet HaMikdash ellos se encontraban y estaban bajo dominio de los enemigos, o por lo menos no eran independientes, y tenían que cumplir con las cargas impositivas y los controles y exigencias que le ponía el gobierno. E igualmente se sentaban a estudiar Torah. Esto es más que los del primer Bet HaMikdash. A pesar de que están bajo el dominio de los enemigos, de los reyes, igualmente estudian Torah. Amar le dijo el Biohanan, Bira Tojiah. El Bet HaMikdash es la prueba más grande del error que tú estás cometiendo. Les volvió a los primeros, les destruyó el Bet HaMikdash, por poquito tiempo se los devolvió. A los segundos no se los devolvió. Eso te muestra que los primeros estaban en mejor nivel que ahora aquí en el segundo Bet HaMikdash. Le preguntaron al Bielazar, ¿Rishonim Gedolim o Haronim Gedolim? ¿Quiénes eran más grandes? ¿Los del primer Bet HaMikdash o del segundo Bet HaMikdash? Amar Lahem Tenu en el ejemplo, y les contestó de la misma manera que el Biohanan. Presten atención qué pasó con el Bet HaMikdash. Eso va a decir todos. Les destruyeron el primero, pero inmediatamente Boreolam se reconstruyó. Destruyeron el segundo, ya tenemos 1900 más de años que todavía no nos volvió. Esto claramente indica que ellos eran mejores. Y Kadeam, mira que les dijo, Amar a MDG, mira que les contestó y les dijo, el testimonio es el Bet HaMikdash. Resh Lakish, Resh Lakish estaba higienizándose en las aguas del Yardén, que es de Eretz Israel. Hasta la Baba Barhaná se acercó, vino la Baba Barhaná, y le extendió su mano para ayudarlo a salir del río. Amarle, le dijo Resh Lakish, Boreolam está enojado y enfurecido con ustedes. Tú, Baba Barhaná, eres oriundo de Babel. Tú vienes de Babel. Boreolam está enojado y enfurecido con la gente de Babel. Dichtiv, Yom Homai nivne alea tirat kasef, ve'indelet hi nasur alea luach arez. El pasuk en Shir HaShirim. Yom Homai, si es como una muralla, nivne alea tirat kasef. Vamos a construir
una fortaleza de plata. Y si es como una puerta, vamos a poner sobre ella un tablón de cedro. ¿A qué se está refiriendo este pasuk? Le dijo así: si ustedes se hubiesen comportado como una muralla, y esto quiere decir que todos unidos, así como las piedras de una muralla, están unidas y pegadas unas con las otras para que no se separen y no se caigan, conformando una sola unidad que trabajan conjuntamente, una sosteniendo y apoyando a la otra. Si ustedes hubiesen subido de Babel una vez que fueron desterrados y luego de los 70 años hubiesen vuelto todos juntos, todos unidos, dime Ezra, como ¿sí? en los días de Ezra, Nim Shaltem Kakesef, ahí Boreolam los comparó con la plata pura, She'en Rekev Sholet Bo, que no hay putrefacción y no hay descomposición en este metal precioso llamado plata. Ustedes no hubiesen sido destruidos, el Bet HaMikdash, ustedes hubiesen quedado en pie. Pero ahora, siguiendo con la segunda parte de Pasuk, que ustedes se comportaron como puertas, en la que una queda cerrada y la otra abierta para regular de alguna manera el acceso a las personas. Ahora fueron comparados con la madera del cedro. Que el Rekev, la putrefacción, sí tiene poder de descomponerla. May Eres, ¿qué es este? Eres Amalulá Sasmagor. Está haciendo referencia al Sasmagor, esta larva que come internamente los troncos. Sasmagor, May Sasmagor, ¿qué es este Sasmagor? Amar Biaba Bat Kol. Esto está indicando que quedaría solamente la capa externa. Se lo van comiendo por dentro y queda la capa externa y cada vez más finita y débil hasta que se termina rompiendo. Aquí le está indicando que él va a seguir el segundo Bet HaMikdash, van a tenerlo pero por fuera. Por dentro va a estar incompleto, va a estar hueco. No van a tener la nebuá, no van a tener profecía. Van a tener Bat Kol, una voz celestial que le contesta a quien es merecedor y tiene el zehut, el mérito de poder escucharla. Va a escuchar, esa va a ser la conexión con Boreolam, pero no más profecías. Que detaña, como tenemos estudiado en una de las fuentes externas que dice, una vez que murieron los últimos profetas que existieron en el pueblo, se apartó este espíritu divino que se posaba sobre personas elevadas, se fue por completo. Pero todavía seguían utilizando el Bat Kol, esta voz celestial, que algunos elegidos tenían la capacidad de escucharla. Pregunta la Gemara y con esto vamos a terminar. Beresh Lakish. Entonces claramente vemos que los del primer Bet HaMikdash estaban en un nivel más elevado, a pesar de las faltas que ellos cometieron, y por eso Boreolam inmediatamente y en poco tiempo les devolvió el segundo Bet HaMikdash. Pero hay un inconveniente con este último episodio que nos contó la Gemara. ¿Acaso Resh Lakish es posible que habló con Rabba bar Haná cuando extendió su mano para ayudarlo a salir del río? ¿Es posible que Resh Lakish le dirigió la palabra a él? Umar Bielazar de Manadea dice Sir Bielazar, que era la autoridad máxima de Eretz Israel en aquella época. Resh Lakish no le hablaba, por lo menos no delante de la gente. No iban a encontrar a Resh Lakish hablando en la calle o en los mercados con otra persona, ni siquiera caminando. Y ni a Bielazar, que era la autoridad máxima, como dijimos, tampoco le hablaba. ¿Por qué no le hablaba? Demande Mishtar Resh Lakish Ba'adem Ashuk Yabule Iska Velasahade. Quien veía hablando con Resh Lakish en un lugar público, eso indicaba una pauta clara y concreta que se está tratando de un Talmid Jajam,
de verdad. Si no, Resh Lakish no entabla conversación con una persona así, menos delante de la gente. Entonces, si Resh Lakish habló con esta persona, lo vimos, eso quiere decir que es un Talmid Jajam, no hace falta averiguar ni investigar. Inmediatamente ya le adjudicamos a él el derecho de poder vender primero que todo lo que trajo. Ya que es un Talmid Jajam, hay que priorizar sus ventas. Y no hace falta aquí ni siquiera salir a revisar. Les alcanzaba el hecho de que lo vieran a Resh Lakish hablando con él para tomar esta determinación. Vean, entonces, volvemos para atrás. Resh Lakish no hablaba con Rabbi Elazar, porque si lo veían hablando con Rabbi Elazar, la gente iba a creer que es Talmid Jajam y le iban a dejar vender primero. Entonces él, ¿sí?, no le hablaba a Rabbi Elazar. ¿Le va a hablar a Rabbi Bar Haná, que era inferior a Rabbi Elazar? Amar a papá, dice la papá, Shadeh Gabra Benayhu. Hay que sacar un personaje y colocar otro en lo que estamos hablando. Y hay dos opciones. O Resh Lakish va desde ahí, o fue Resh Lakish quien evidentemente y efectivamente se estaba higienizando en el jardín, pero no fue Rabbi Bar Haná el que le extendió su mano, sino Zeiri. Y sobre Zeiri no había problema. Zeiri sí estaba a la altura. O Rabbi Bar Haná, Rabbi Elazar, o si no podemos alterar y explicar que quien se estaba higienizando era Rabbi Bar Haná, y Rabbi Elazar era, ¿sí?, quien vino a socorrerlo y a extenderle una mano. Y por eso pudieron hablar perfectamente. Pero de tratarse de Resh Lakish, no es viable, dice la Gemara, que Resh Lakish no hablaba con la gente en el shuk, en el mercado.